quieren conocer más, si quieren estar más al día precisamente en lo que es la medicina, los tratamientos, todo eso, muchísimas gracias. Claro que sí, para eso estamos, para apoyarlos y para que la población conozca todos los aspectos de salud que son de interés de todos. Claro que sí. Y estuvimos hablando sobre tuberculosis y ahora vamos a hablar sobre el tratamiento, doctor. Exactamente, y la semana pasada tratamos las generalidades del tema de tuberculosis, es decir, hablamos de lo que es y sus síntomas y de la forma de cómo clasificarla y cómo reconocerla. Ahora vamos a tratar de explicar a la gente qué hacer cuando un paciente ya está diagnosticado. Correcto. Cuando un paciente ya se comprobó que está infectado por el Mycobacterium tuberculosis y que padece entonces una tuberculosis pulmonar. Así es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, doctor? Porque como le digo, a veces desgraciadamente confundimos nosotros este tipo de enfermedad. Sí, exactamente. Como les decía la semana pasada, todo paciente con síntomas respiratorios de más de 14 días tiene que asistir a su área de salud para hacerse los estudios correspondientes. ¿Okay? Cuando ya se realiza el diagnóstico, es decir, por un cultivo de la flema o por las pruebas de tuberculina, entonces ya el paciente está diagnosticado como paciente con tuberculosis. Ahí es donde entra prácticamente todo el trabajo de los médicos y de los responsables de salud. En este caso, cuando un paciente ya está diagnosticado, lo primero que hay que determinar son las medidas específicas para este paciente. Es decir, hacer un aislamiento relativo. No tiene que estar totalmente alejado de la sociedad ni de su familia, es decir, puede seguir conviviendo con su familia, siempre y cuando se mantengan las normas de higiene dentro de esta convivencia, es decir, el uso de cubreboca, que es lo principal. Enseñar a los pacientes que hay que cubrirse la boca al toser, al estornudar, porque mencionábamos que esta era la forma principal de contagio, es decir, por las gotitas de la saliva, esa era la forma en la que se adquiría la infección. Entonces lo principal es enseñar a la población que hay que cubrirse la boca al estornudar o al toser y usar cubreboca. Así es. Lo segundo sería mantener una higiene adecuada de toda la casa, es decir, estar limpiando constantemente los baños, cambiando las sábanas, lavando, aseando toda el área. Clorando se podría decir también. Se puede usar el cloro en la limpieza general de la casa. Pero nada más, hasta ahí, es decir, no requiere medidas más específicas. Muy bien. Y lo tercero y muy importante es la ventilación. Esos pacientes que van a estar aislados dentro de su casa, pero relativamente, tienen que estar en lugares bien ventilados. Se busca que sean cuartos con una presión negativa, es decir, que en lugar de que el aire salga, es decir, que entre. Que sea un lugar donde haya mucha ventilación, iluminación del sol, también es muy importante, y con eso va a ser más que suficiente. Esas son las medidas más generales para tratar a estos pacientes. Ya después de eso vendría la atención del personal médico con los medicamentos. Correcto. Doctor, aquí antes de cambiar a los medicamentos, cuando nosotros tenemos a la persona en nuestra casa, en nuestro hogar, estas son las medidas. Pero hay algunas ocasiones en que lo tienen en el hospital y de todas maneras las personas podemos acudir a visitarlo. ¿Cómo podemos ir a visitarlo? Nos tendremos que bañar primero, ropa limpia, porque tenemos la mala costumbre de que como andamos y si andamos por ahí cerca, por ahí llegamos a visitarlo. Eso es un error. Bueno, primero hay que aclarar que los pacientes diagnosticados con tuberculosis no requieren hospitalización, todos, solamente los pacientes que están comprometidos inmunológicamente. Les mencionaba la vez pasada que los grupos de riesgo son principalmente los ancianos, los pacientes infectados con VIH, los alcohólicos, los drogadictos, los pacientes que usan tratamientos inmunosupresores como los esteroides. Todas estas personas van a estar inmunocomprometidas. Por lo tanto, estos pacientes sí se recomienda que tomen sus tratamientos dentro de instituciones de salud, porque son pacientes, se les puede considerar de riesgo o un poco más graves. Ahora, el general de la población, el tratamiento lo toman en su casa. Para las personas que traten de visitar a los pacientes con tuberculosis, las medidas son las mismas. El uso de cubrebocas es esencial y el lavado de las manos, porque precisamente el paciente, si se tapa la boca al estornudar y después lo saluda, ahí es donde viene el contagio. Entonces, esas son las medidas higiénicas básicas. Y dentro de la casa, pues las que ya mencionábamos. Así es, que ya lo habíamos dicho también en otros programas. Pues ahora vamos precisamente a los medicamentos. Exactamente. Hay algo también muy importante, ya como parte del tratamiento y del seguimiento, para los pacientes cuando ya están en su casa, que están
están tomando tratamiento, las personas que son sus convivientes también están en riesgo porque están conviviendo con esta persona. A estas personas se les hace un control de foco. Una vez ya diagnosticado al paciente, se tiene que hacer el control de foco, que es estudiar a todos los convivientes más cercanos, es decir, a los contactos más cercanos, haciéndole las mismas pruebas que el paciente. Una prueba de esputo, que es el estudio de la flema, haciendo el cultivo de esta secreción. Se pueden tomar radiografías de tórax, se pueden hacer estudios de sangre, de orina, es decir, muchas cosas, pero lo específico y lo que da el diagnóstico es el estudio del esputo con su cultivo y la aparición del germen Mycobacterium en ese cultivo. Correcto. O en una vista de microscopio. Esos son los diagnósticos más certeros. Pero me refiero que hay que hacérselos a todos los contactos a las personas que están con el conviviente, con la persona infectada. Ahora, ya hablando de tratamiento, a estas personas que no están comprobadas que estén infectadas, se les da un tratamiento profiláctico, que sí es un tratamiento preventivo. Sí. Se utilizan las mismas drogas que para el paciente que está diagnosticado, pero en menor cantidad de drogas, solamente se utilizaría una o dos de las drogas. Muy bien. Y el tiempo no es tan prolongado. Ahora vamos a especificar eso. Por ejemplo, los pacientes que están inmunocomprometidos, es decir, como por ejemplo los VIH, correcto, pero que son solamente casos probables, se les debe dar el tratamiento por un año. Muy bien. Ahora, los pacientes que solamente tienen factores de riesgo porque son convivientes cercanos, el tratamiento es por 6 meses. Por 6 meses. Entonces, esa es la diferencia, todos los días. Ahora, el tratamiento específico para la persona infectada es un tratamiento de 100 dosis. Son tratamientos bastante prolongados y les mencionaba que también son bastante caros y por lo mismo deben ser controlados por el personal de salud. Las drogas que utilizamos son leishmaniacida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Son las 4 drogas esenciales para el tratamiento de la tuberculosis. Existen otras más que pueden servirnos, pero estas son las principales. A dosis que no les voy a mencionar, pero se utilizan casi siempre las dosis más altas para lograr un efecto más fuerte en los pacientes. Hay 2 fases de tratamiento. La primera fase es de 60 días, de 60 dosis, todos los días de la semana. Todos los días tiene que estar el paciente tomando sus tabletas en las dosis indicadas hasta cumplir con las 60 tomas. La segunda fase es de 40 dosis y así hasta completar 100 dosis. Eso es lo más general del tratamiento. Esas son las drogas más utilizadas. Causan muy pocas reacciones adversas. Hay que siempre estar monitorizando al paciente, principalmente hay que dar seguimiento hepático. Estas drogas son muy fuertes para el hígado, pero aún así su efectividad está comprobada y son bastante buenas. Entonces eso es lo más específico del tratamiento en este caso. Fíjense qué importante es, y nosotros sabemos que tiene que estar vigilado lógicamente por una persona del centro de salud, algún médico, del sector salud, lógicamente. ¿Esto por qué? ¿Porque nos empezamos a sentir bien y ya nos regresamos? ¿O esto por qué lo hacemos así? Exactamente. Generalmente los pacientes se comienzan a sentir bien a partir del segundo o el tercer mes. Que también es importante mencionar que a partir del segundo, entre el segundo y el tercer mes, es cuando la saliva, el esputo, ya no es contagioso, ya no es infectante. A partir de ahí la persona ya está fuera de riesgo, se siente libre, tanto para él como para los demás. Ya no puede infectar a nadie más porque las drogas ya empezaron a hacer su efecto. Pero no quiere decir que en el segundo mes termine el tratamiento. El tratamiento se va a prolongar hasta los 6 meses aproximadamente. Entonces, y de no llevarlo a término, entonces sí vienen las recaídas, vienen las resistencias al tratamiento y vienen las reinfecciones para este paciente. Y entonces eso compromete al médico y se vuelve también un problema de salud. Entonces sí es responsabilidad tanto del paciente como del médico llevar a término el tratamiento, hacer que el paciente se concientice y cumpla adecuadamente por su bien y por el de todos los demás. Claro que sí, porque